Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos del misterio. La nave ya sobrevuela el espacio cósmico en unos días de fiesta, de puente, pero también de radio. Y esta noche, lo estaba pensando mientras escuchaba estos acordes mágicos de Yanni, otro de los genios de la canción cósmica, decía: esto es la radio, la mesa de redacción. No os imagináis la cantidad de cosas que tenemos que compartir con todos vosotros. Noel Calero, los mandos de la nave, nuestro compañero Carlos Largo, Alberto Granados y todo nuestro plantel. Hay un montón de cosas de las que informar. Por ejemplo, vamos a hacer un viaje, para mí, al rincón más extraordinario que revela, y es una devoción personal, que quizá en la antigüedad más remota ocurrió algo. Sería bonito pensar en eso, ¿verdad? Que en la humanidad de los tiempos más nebulosos y antiguos hubo encuentros extraordinarios y que de alguna forma quedaron grabados en el suelo. Podemos debatirlo esta noche. ¿Fantasías o cosas reales? Y estamos escuchando, como digo, a Yanni en la Acrópolis, ni más ni menos, en otro lugar de poder. Vamos a hablar de las conspiraciones. Atención, porque pueden saltar chispas esta noche. Queremos vuestra opinión, porque han salido varias listas, han dado la vuelta al mundo, ya que se habla mucho de conspiración a todos los niveles. Resulta que en Estados Unidos, que siempre van por delante, nos pese o no, han hecho una lista de las conspiraciones más importantes. Os adelanto algo: el gobierno de los Estados Unidos detrás del 11S, que no lo digo yo, ojo, que lo dicen los propios norteamericanos, o esa creencia que se ha imbricado ya en el tejido social. Hay muchas más, pero hemos seleccionado algunas que nos parecen dignas de debate esta noche, y menudo debate, con vosotros presentes. La cienciología, este extraño culto, dominando las finanzas y las estrellas de Hollywood. El SIDA, ni más ni menos, creado por el hombre. Esto espanta un poco, pero ahí están los titulares de las grandes conspiraciones. Algunas mucho más bizarras, que tienen que ver incluso con ciertas cadenas alimentarias. Y la última, de estas 5 de las que hemos seleccionado del decálogo del gran conspiranoico: los Illuminatis, esa extraña secta, sociedad, siguen dominando el mundo. ¿Verdad? ¿Misterio? ¿Certeza? ¿O absurdo? Voy a presentar rápidamente a todos los amigos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Luego daremos los datos de Vitoria, si te parece. Abrimos líneas, lo primero. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Si nos escribís a través del teléfono móvil, o milenio3 con número @cadenaser.com, si lo hacéis a través de internet. Carlos Cala, compañero, una de las voces de este programa. Ayer, tengo que decírtelo, me quité la montera virtual, me la quité aquí, escuchando algunas historias del Palmar de Troya que recuperaste, y yo de verdad me quedaba... O sea, me conoces un poco, con la carne de gallina. Carlos Cala, bienvenido una vez más a tu mesa de redacción. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Luego recordamos, si quieres, porque caramba, hubo polémica en torno a esos extraños cultos que siguen existiendo en España y que tienen mucho de contar. Juan G. Vallejo, como siempre. Hola, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Te lo pasas bien aquí, ¿eh? Me lo paso divinamente, con mi cafetito al lado, mis libros que repaso en la biblioteca de casa según los temas que vamos a tratar, y me encanta, me lo paso como un crío chico. Vamos. Bueno, el kamikaze de las tertulias, ya le llaman. Sí, el kamikaze. Sí, y de todo, y también admiradores, hay que decirlo. Santiago Camacho, que hoy viene encorbatado, ni más ni menos. Quiere decir que es su tema, las 10 conspiraciones. Tú recogiste las 20 en un libro, Santi. Hemos elegido 5, y algunas dan lugar a la carcajada y otras son un drama. Las conspiraciones más dentro que nunca de los seres humanos, se creen más en ellas, y quizás sobre todo, Santi, es que ya casi nadie en este mundo virtual sabe qué es verdad y qué no lo es. Pues sí, y ante la duda, buenas noches, Iker, y ante la duda la gente pues opta por pensar mal, por aquello que se suele decir de que piensa mal y te quedarás corto. Así que vamos a ver qué hay de verdad y qué hay de falso en estas historias. Tienes pinta de presentador de informativos norteamericano ahora mismo, Ahí con el micrófono. La ocasión lo merece. O de broker o de algo así, ¿no? Sí. Cuando vienes a ver a los amigos, pues hay que sacar las mejores galas y todos los días es fiesta. Él sabía que íbamos a hablar de conspiraciones, algunas tremendas, lo del SIDA creado en un laboratorio, o lo del 11S programado por los propios Estados Unidos. Hombre, personalmente me pongo las manos en los cabellos, ¿no? Diciendo, es imposible. Pero ¿será imposible?
1:16, 12 grados, la nave del misterio. De verdad, si estáis de viaje de un lado a otro de nuestro país, si estáis tranquilamente en la cama, en cualquier paraje maravilloso, de verdad que quiero que os unáis a la mesa del misterio, a la mesa de redacción, que no puede estar completa sin nuestro gran reportero, Luis Álvarez. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal, Iker? ¿Tú también crees en las conspiraciones o no? Bueno, yo tengo mis teorías personales al respecto, pero soy un poquito menos conspiranoico que Santi, pero soy más o menos de su misma cuerda. Bueno, vamos a descifrarlo esta noche, pero me vais a permitir, amigos, que antes de todo esto empecemos con un viaje maravilloso, un viaje al corazón de los misterios. Bueno, pues hoy va de músicas elegidas, músicas sagradas, ¿no? Que también las hay, como esos templos y lugares. Esta música que se llama Olin, de Michael Huguen, a toda una generación, y muchos estamos aquí, nos ponía también el alma pues con una finura muy especial, ¿no? Con una sensibilidad muy grande, porque significaba que en este caso el doctor Fernando Jiménez del Oso se aproximaba hacia el Imperio del Sol, como él llamó una serie inolvidable de televisión de una repercusión tremenda en toda América, y con él aprendimos lo que era Machu Picchu, Cerro Sechín y tantos enigmas de ese país maravilloso que hemos tenido la oportunidad de visitar, la oportunidad de enamorarnos de él. Pero sin duda, y esto es una cuestión ya personal que luego quiero debatir con todos los amigos y con todos vosotros, la gran pregunta que te suelen hacer es ¿qué es lo que más te ha impresionado en tu vida, ¿no? Y lo que más te ha impresionado en el mundo del misterio, y el mundo del misterio es una forma de ver la vida, no es un caso ni un documento, pues es difícil seleccionarlo en tu mente. Yo desde luego uno de esos momentos cumbres sería volando sobre la pampa colorada de Nazca, cuando uno de los pilotos, Luis Prieto Mugaburu, me decía que estábamos ya sobre un lugar conocido como el Cerro de los Astronautas, y simplemente imaginar la presencia de una figura que parece eso, un astronauta, descubierto en 1961, un astronauta 8 años antes de que el comandante Armstrong pisara el polvo del suelo lunar. Un astronauta que mide 32 metros, como un edificio, como un bloque de pisos, que levanta el brazo y que con sus 2 óculos u ojos redondos vigila el espacio. Y el misterio es que fue creado ahí al mismo tiempo prácticamente que nacía Jesús de Nazaret. Sobre todo que quienes construyeron eso nunca pudieron verlo. Qué gran misterio, simplemente a los ojos de un periodista que ahí estaba intentando fotografiarlo. Bueno, pues me gustaría dedicar estos primeros minutos no a Nazca y al misterio, sino a todo el Perú. Sabemos que tenemos muchos amigos que nos siguen aquí y allá, y sobre todo porque si hay un país con arqueología misteriosa es ese, y porque últimamente esa región de Ica, Nazca, Pisco, Palpa ha sufrido, y lo hemos visto, un terremoto, uno de los peores terremotos del siglo, un terremoto de casi llegaba al límite de la escala Richter. El Museo de las Piedras de Ica se ha venido prácticamente abajo. Un sinfín de yacimientos podían correr peligro. Y mucha gente nos preguntaba, ¿qué pasó con las líneas de Nazca? Caramba, las líneas parece que siguen ahí. Los yacimientos antiguos, pasa mucho esto en Perú, se caen las casas nuevas y los antiguos permanecen enhiestos, como desafiando con su grandeza. Y aún hay más. Es que nos hablan de nuevas líneas y el hallazgo de una inmensa ciudadela en Nazca. 24 kilómetros cuadrados de misterio que acaba de ser revelado en ese lugar de los secretos. ¿Es posible? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la última hora? Yo me honro de tener un amigo que es Eduardo Herrán, comandante jefe de pilotos de Aerocóndor, persona básica para que Nazca fuese nombrada Patrimonio de la Humanidad y hombre que ha cartografiado en vuelo aéreo toda esa costa del Perú. Ha descubierto él personalmente más de 380 líneas y figuras. Y creo que hay sorpresas, y se me pone siempre la carne de gallina cuando conectamos el estudio A1 con las llanuras de Nazca. Don Eduardo Herrán, buenas noches. Y Carten, muy buenas noches, y muy buenas noches a la gran legión de seguidores de tu programa. Nuevamente es un muy gran gusto el poder primero saludarte y saludar a todos por allá, y segundo ponerme a tu disposición para todas las respuestas a las preguntas que tú nos quieres hacer. ¿Cuántas líneas, figuras tú has descubierto personalmente, Eduardo? Bueno, de la última conversación contigo tenemos 4 dibujos adicionales
que en realidad más que descubrimiento, como te lo comenté en nuestra conversación pasada, yo creo que son redescubrimientos. De alguna manera esta hermosa y mágica tierra nos está permitiendo, por una serie de fenómenos naturales, en este caso los vientos conocidos como y han hecho un barrido, ¿no? Lo que ha ocasionado, bueno, que descubramos algunas más. Hasta la fecha ya tenemos 329, pero la parte interesante, mi querido Iker, y para todos nuestros amigos que están escuchando el programa, es que no solamente estamos trabajando la zona de Nazca, como bien tú lo conoces, porque el área de influencia de estas culturas que habitaron la costa sur del Perú desde la época del 800, 900 antes de Cristo al 700 de nuestra era, nos está permitiendo descubrir también geoglifos alucinantes, increíbles, en los valles de Ica, que están cerca de 170 kilómetros al norte de Nazca. Hemos encontrado uno muy parecido al astronauta ese que tú conoces tanto. ¿Qué me dices, Eduardo? ¿Qué me dices? Sí, es increíble, ¿no? Pero en vez de tener la cabeza de lechuza, como es el caso que está en Nazca, el que hemos identificado aquí en Ica tiene un felino, es una cabeza felínica y un cuerpo de felino, cosa que es impresionante por lo que representaría, ¿no? Esto correspondería a los periodos culturales mucho más antiguos que los nazcas. Estamos hablando de Paracas Cavernas, 400, 500 años antes de Cristo, y algunos chavines del 800 en 1000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando casi de 800 o 900 años antes de la aparición de la cultura nazca. Ya las sociedades que se afincaron en estos valles habían comenzado a hacer geoglifos, ¿no? Eso de por sí es muy alucinante. Son los últimos estudios que estamos trabajando en estos últimos 2 años aproximadamente, y nos estamos encontrando pues con una serie de evidencias que, como tú bien sabes, y a nosotros nos satisface muchísimo, están de alguna manera reescribiendo, ¿no? Y reacomodando algunas partes de la historia, que de alguna manera pues tenemos que compartirlas en estos misterios que nos envuelven en esta parte del planeta, ¿no? Pocas cosas, ¿no? Tan sugerentes, tan atractivas a nivel audiovisual como las imágenes de Nazca, que siempre animamos desde aquí a que se descubran por uno mismo, pero si es posible con guías de tu experiencia y de tu conocimiento. Por cierto, mira, me acaba de llegar por teletipo y me gustaría que me sacaras de dudas. A mí me ha sorprendido y he hecho que un poco se investigue antes de llamarte, pero hablan de un arqueólogo italiano que asegura que se ha descubierto un gigantesco templo enterrado y sellado, y habla de unos 24 kilómetros cuadrados. Se ha repetido por varias agencias de noticias, y este señor se llama Giuseppe Orefici. Orefici. ¿Y qué es esto exactamente, Eduardo? Traducido como tú sabes, ¿qué es esto? Claro, te comento, Giuseppe es un muy buen amigo de Perú y un hermano de Nazca, que ya está trabajando. Este año cumple 25 años haciendo excavaciones en la zona. Ha conseguido en los últimos 10 años hacer unas excavaciones que están arrojando pues unas luces muy hermosas y muy fuertes de lo que es la relación de las poblaciones que trazaron y utilizaron los dibujos. Esta ciudadela está en el margen sur-oeste del río Nazca, más o menos a unos 45 kilómetros de la ciudad de Nazca, ¿no? Como tú dices, son alrededor de 24 o 25 hectáreas. Ya se puede visitar. Hay unas pirámides alucinantes, unos cuartos, paredes con dibujos escalonados, y tú puedes ver pues las tumbas completas, no disturbadas. Está arrojando muchísimas luces, y desde ya, hace un momento justamente, más bien, mira, me hiciste acordar, si bien es cierto hemos sufrido un terremoto, como te comentaba fuera de registro hace un rato, que para los pobres ha sido un cataclismo, porque casi el 98% de las casas de la gente marginal viviendo alrededor de las ciudades han colapsado, están en tierra completa, no ha quedado piedra sobre piedra, y al resto, bueno, a los que tenemos un poco más, hemos sufrido una gran catástrofe, pero el aspecto de carreteras ha sido milagrosamente acomodado en muy corto tiempo. A los 15, 20 días del gran terremoto, ¿verdad? Esto comenzó a funcionar de nuevo. O sea que se puede viajar a Nazca, Eduardo.
El mensaje es que se puede viajar a Nazca perfectamente a ver las líneas. Perfectamente, hermano. Las aerolíneas están continuando sobrevolando, se han realizado nuevas inversiones, ¿no? Tú bien sabes, y tú eres una de las personas a las que el Perú y Nazca, y yo personalmente te tengo que agradecer mucho, porque a lo largo de estos últimos años eres uno de los impulsores vía radiales de que vengan y conozcan Nazca, y eso realmente es algo imperecedero, y en algún momento estoy seguro que vamos a tener que buscar una condecoración para mi amigo Iker por el trabajo de difusión que hace de esto, y todas las inversiones están funcionando. O sea, Ita, Nazca, Paracas, Chincha, Cañete, que ha sido un terremoto, ojo, nunca en la historia de los terremotos del mundo ha habido un terremoto que longitudinalmente tenga cerca de 250 kilómetros con escala 7.9. O sea, es brutal lo que ha sucedido, pero estamos de pie. Por fortuna, podríamos decir, Eduardo, que las líneas lo aguantan todo, ¿eh? Y los, digámoslo así, hallazgos que estáis ahí conservando, lo aguantan todo. Han vivido tanto a lo largo del tiempo que un terremoto más o menos no va a borrarlas de la faz de la Tierra, ¿verdad? Bueno, yo creo que es como los grandes cóndores, ¿no? Los terremotos lo que hacen es mover la luna, pero siguen volando. Muy lindo, hermano. Entonces, este último hallazgo tan importante, junto a nuevos geóglifos, nuevas figuras asombrosas, como nos has contado, como la del astronauta. Eduardo, esta ciudadela tan inmensa, que yo me quedaba de verdad sorprendido con las noticias, y que agradezco que me confirmes, ¿ahí estaban los creadores de las líneas, por lo tanto, o no? Así es, allí han estado, sin lugar a dudas. O sea, y la investigación, la fuerza científica del trabajo que está haciendo Giuseppe confirma de que la gente que trazó y usó los dibujos estuvo viviendo en los valles. Ahora, nuestros amigos en común, tanto es el doctor Edith von Däniken como Juanjo Benítez, del cual soy un ferviente admirador, no, sin duda que tienen. Es imposible pretender pensar que solamente los que vivieron y usaron los dibujos tuvieron o no tuvieron contacto con seres de otro planeta, ¿no? Yo creo que las investigaciones están avanzando de una manera tal que hoy podemos saber de que hay microbios o bacterias de Marte, ¿no? Sabemos que las han encontrado en los polos en medio de estos meteoritos que viajan por todo, hasta interestelares. Entonces, lo que se viene a futuro es sumamente halagador, ¿no? Ahora, tú bien sabes que mi trabajo es más bien, si bien es cierto que yo utilizo los aviones para volar, pero tratamos de avanzar lento, con paso seguro, que es lo que está haciendo el doctor Giuseppe Renzi, sí que es lo que trato de hacer yo cada vez que descubrimos o encontramos cosas nuevas. O sea, tratar de no aventurarnos demasiado, porque lo que estamos encontrando es sumamente importante. Pues desde luego, Eduardo, que nos fiamos plenamente de tu criterio, ni a un lado ni al otro, en el justo término medio, como decía aquel sabio, y desde luego observando, ¿no? Tú que tienes el privilegio de hacer como el cóndor, nunca mejor dicho, y observar todo aquello cada día, que yo creo que es un gran tesoro que hay que conservar entre todos, y que lo que me encantaría, maestro, es poder estar contigo y recorrer las líneas de Nazca cámara en mano y poder enseñárselo a millones de personas, porque hay gente que ve las líneas de Nazca, gente que tiene sus teorías, pero muy poca gente que las siente en el corazón, y yo creo que tú eres uno de ellos. Así que mi abrazo cósmico y todo el abrazo de esta audiencia que te está escuchando seguro embelesada, imaginándose, como siempre que hablas aquí en la cadena SER en España, cómo están ahora mismo, a estas horas de la noche en España, esas maravillosas líneas de Nazca, que para quien crea que está todo descubierto, ahí está la muestra. No está todo descubierto, sigue habiendo sorpresas. Don Eduardo Herrán, amigo, un fortísimo abrazo desde España. De igual forma, Iker, y nuevamente quiero reiterarte mi admiración y mi agradecimiento por todo el trabajo que vienes realizando para difundir esto. Hay nuevos descubrimientos, hay nuevas cosas, y cada vez que vengan por acá lo vamos a recibir como siempre con los brazos abiertos. Y un tip adicional es de que quiero que por favor chequeen, hay una nueva página web que hemos colgado en la red que se llama www.nazcanews.com, donde van a poder todos los avances de las investigaciones, los nuevos descubrimientos y las fotografías, a efecto de poder compartir con todo este mundo maravilloso al cual nos dirigimos en este momento los trabajos que estamos realizando en estos últimos días. ¿Sí? Pues dicho queda, don Eduardo, un abrazo grandísimo y como siempre, seguimos en contacto. Muy amable, Iker, un fuerte abrazo a todos y a seguir volando. Cuídense mucho. 1:32, qué grande es Eduardo Herrán, el hombre que lleva
pues unas 20.000 horas de vuelo sobre las pistas que he descubierto, y ahora mismo Carmen, Juanje y Carlos están fijándose en esa página web que él dirige con otra mucha gente. Como digo, uno de los personajes fundamentales para que esto sea patrimonio de la humanidad, el cartógrafo aéreo de las líneas de Nazca. Líneas y figuras. Están viendo esa web de nuestro amigo Nazca News, Nazca con Z, News como noticia, todo junto, y estabas viendo ahí, todojunto.com, ahí estabas viendo el degollador, por ejemplo, que es algo, mira, a mí yo entiendo que me apasiono, pero... ET, de 41 metros de largo, ubicado cerca del mirador en la Pampa de Jumana. ¿Y qué es? ¿Qué estáis viendo ahí? Pues parece una gran cabeza con ojos completamente redondos, como una especie de cuerpo con las manos hacia arriba y las piernas separadas. Como un feto volando, ¿verdad? Un feto, sí. Le llamaron el ET porque en ese año que se descubrió estaba en boga, además, la película. ¿Cómo es posible? Mide 41 metros, si no me equivoco, ¿no? 41 metros de largo. Por favor, poner una figura de 41 metros. Yo no sé si Santiago y Luis también la están viendo. Sí, la estamos viendo. Estamos todos llenos aquí de pantallas de ordenador al tiempo que de documentos y papeles. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os demuestra? Mesa de redacción completamente abierta. Recogemos ahora Testimonio 7640. Si queréis visitar esa web, porque hay algunas fotos sorprendentes, las más extrañas, vamos a decirlo así. Y por supuesto que nos une un apasionamiento con este tema, porque claro, de un sitio que está cartografiado hasta por los programas de internet, más o menos, ¿no?, que satelitalizan el planeta, que todavía queden lugares para encontrar una ciudadela de 24 kilómetros cuadrados de extensión. Bueno, al parecer las 100 figuras se descubrieron también gracias a esas fotografías satélite. Fueron allí para comprobar in situ si de verdad eran nuevas líneas, porque muchas de ellas se están destruyendo también por la gente misma que vive en aquella zona. Y sí, hay nuevas figuras, dice que las van a analizar una a una, que van dentro de poco pues a hacer esos dibujos desde la Facultad de Literatura y Ciencias Sociales de la Universidad de Yamagata. Japonesa. Han sido los descubridores de estas líneas, pero ya en el año 2000... Pero estas son unas, y luego las de Rand, ese otro astronauta, son otras vistas allí a vuelo de pájaro. Pero fíjate, se descubren después de que en el año 2000 el Instituto Nacional de Cultura revisara punto por punto toda la zona para ver si había nuevas líneas, y ellos no encontraron nada. En cambio, ahora, gracias a los satélites, a las nuevas tecnologías, desde un ordenador, alguien ha podido ver todas esas nuevas líneas que se han descubierto. Pero hay algo más, lo decía Eduardo Arran, que los vientos han peinado el desierto, han movido partes de la arena y han resuelto nuevos retratos que estaban bajo la arena. La pregunta es, ¿qué más habrá bajo la arena? Yo pienso que mucho más, sí, que ten cuidado, que en el sentido de que es toda la costa del Perú. Ahí se encontró el mayor tesoro arqueológico del siglo XX después de la tumba Tutankamón, que es el Señor de Sipán. Pero, por ejemplo, las pirámides de Tumbes, que es una ciudad mochica muchísimo más importante que Sipán, sigue sin excavarse. O sea, habrá posiblemente mayores tesoros ahí. Una de las cosas que más me sorprende de las noticias de los nuevos geoglifos que aparecen en Nazca, hay que pensar que la primera crónica de los geoglifos es de Pedro de Cieza, 1551, es el primero que los ve, e increíblemente pasan desapercibidos hasta 1939, porque Paul Kosok pasa con su avioneta y ve Claro, es el primero que los ve como tienen que verse, desde el aire. Claro, y ve de repente una fábula maravillosa escrita sobre el desierto por una mano anónima, ¿no? O sea, algo realmente maravilloso. Y un detalle, Juanje, que tú me has traído documentos, hay incluso más antiguos. O sea, en ese pueblo, sí. En el Perú, yo quizá puedo ser muy fantasioso, muy bien, me parece bien, pero parece que pasó algo en la antigüedad más remota, ¿no? El primer geóglifo que tiene Juanje ahí de otra zona del Perú es una cara que grita, por cierto, que es horrísona, ¿eh? Es una cara muy desagradable, es una cara que está como gritando, la nariz deformada y pelo lacio. Y el pelo lacio, no sé si definirlo como pelo, porque cuando me interpretaron, por ejemplo, en Cerro Sechín, que es otro lugar que sabes que está lleno de grabados terribles, cuando aparecían figuras onduladas significaba algún corte, o sea, puede ser un corte en la cabeza y sangre que sale de ahí, sería otra interpretación, y que fuera algún sacrificio ritual. Lo que sí es cierto es que la fotografía que tengo en mi mano me la proporcionó Ruth Shadi, que es la directora de arqueológica de la excavación de la ciudad más antigua de América, que se encuentra en Perú, se descubrió hace más de una década, y es la ciudad de Caral, que está inmersa en un sitio precioso, a la vez con un nombre con unas ciertas connotaciones terribles, ¿no?
porque el valle del Supe es un valle precioso, pero Supe viene de la palabra Supai, que significa demonio. Este, que es el primer geoglifo hasta la fecha de mayor antigüedad que hay en América, sin duda alguna, aunque no se puede datar el geoglifo en sí, ya que no hay carbono 14, pero sí la civilización. El geoglifo, el dibujo, ¿no? El dibujo no se puede datar. Sí la civilización que la hizo, por ejemplo, Nazca, sí, pruebas de carbono 14, que nos remontan hasta el siglo II después de Cristo. En este caso estamos hablando del año 3000 antes de Cristo, antes incluso de que las pirámides se erigieran al norte de Egipto. La gran pregunta que abro aquí en debate, y para todos los amigos del 7640, por supuesto, es ¿por qué algunos pueblos antiguos hacían esos dibujos? ¿Os habéis formado alguna opinión personal? ¿Os da la intuición de que algo hay ahí, o que simplemente hablamos de arqueología pura y dura, como otra de otros lugares del mundo? No, es arqueología muy especial. O sea, hace un momento lo decía Juanje, es que pensemos que las figuras son total y completamente invisibles a menos de 1500 pies, 460 metros más o menos. Esa es la altura mínima para empezar a apreciar algo. ¿Qué lleva a un pueblo a crear algo que nunca va a ver, que nunca va a poder utilizar, que nunca va a poder contemplar, que no va a ser para la mayor gloria de sus reyes, ni un logro que ayude al avance económico, tecnológico o religioso de su pueblo, porque realmente no hay nada que contemplar más que unos surcos en el suelo que no dicen absolutamente nada? Y efectivamente conquistadores, gente de civilizaciones posteriores, los propios peruanos contemporáneos hasta los años 20 pasaban por ahí y veían pues surcos en el desierto. ¿Qué llevó a eso? Efectivamente, hay una pregunta que todavía no ha sido resuelta. Estaba viendo precisamente las fotos de la página web y estaba viendo estas figuras de humanoides. Tremendo. A los que María Reiche, que dedicó su vida a esto, decía que eran representaciones de una figura del folclore de la cultura norte, que era el hombre búho. Hombre, un gran zodiaco también, sí, se dijo. Pero es que estoy viendo precisamente el humanoide pequeñito este. Hombre, es que es tan clara la semejanza con otro tipo de cosas que han pasado mucho después, y con otro tipo de iconografías que en un tema como es el de los ovnis, por ejemplo, se han puesto tan eso, que a mí desde luego un hombre búho no me sugiere de ninguna forma, salvo porque tiene los ojos muy grandes. Ahora uno dice hombre búho, como María Reich, esta mujer alemana, una historia preciosa, se quedó ciega, se fue de la universidad y de su zona cerca de Hamburgo con una escoba y sin casi poder comer día y noche, barrer las líneas y descubrirlas, pero imagino que ella, si dice que es un hombre búho, podría tener subvenciones y salida, ¿no?, en aquellos años 60 con un estudio antropológico. Si dice que es un astronauta, eso solo se atreve von Däniken, ¿no? Yo creo que ante lo... Habla Carlos Cala, nuestro compañero, para que cada uno vaya identificándonos, lo que somos muchos. No, yo creo que ante lo desconocido es muy fácil, pues eso, expresar teorías, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo pienso que las culturas precolombinas, mesoamericanas, sudamericanas, estaban muy conectadas con, en este caso me estoy acordando en concreto de la civilización maya, por ejemplo, ¿no? Estaba muy conectada con los dioses del cielo y los dioses del inframundo, ¿no? Y bueno, pues no sé si esto pudiera tener alguna relación con ello. A mí alguna vez me ha dado por pensarlo, pero podría tratarse quizás de los retratos dioses, de esos seres, de los dioses, y además, si te fijas, retratos de dioses que están en la tierra, que pueden ser reflejo de los mismos dioses del cielo, pero también de los dioses del inframundo, de los que están debajo de la tierra. No sé, pues es una bonita teoría, ¿eh? Sí, hombre, sí, lo que pasa es que hay muchos animales en algunos de ellos, entonces bueno, no son figuras de deidades, como pueden ser en otros casos, por ejemplo, la que hablaba Juan G., era una figurilla, ¿verdad? Que sí que parece de una divinidad, o buena o mala, pero porque se sabe que además en ese lugar, en Caral, se hicieron sacrificios. Hace unos días han encontrado restos de un niño sacrificado en un ritual
en esa misma zona, justamente ahí, debajo de una explanada que hay, y tiene 4.600 años esos restos óseos, y se sabe que es un niño sacrificado en nombre de los dioses. En Nazca, que haya tantos animales... No sé, pero el mono, por ejemplo, es una deidad maya, ¿no? Por ejemplo, ellos sí, pero una cosa, ¿pero por qué los dioses siempre pedían sangre? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué eran los dioses? Por ejemplo, y te hablo cuando yo fui a Israel a Megido, ¿no? Con Cuarto Milenio. Gran ciudad. Nombre, Megido. Gran nombre, Megido. Y por un futbolista antiguo que tú conoces nada bien. Pero en la ciudad de Megido, bueno, pues los primeros estratos que tienen como unos 4.500 años de antigüedad, hay un círculo de piedra que ya mucho antes de que aparezca en el Apocalipsis está lleno, se le encontró repleto de miles de trozos óseos de seres humanos, de animales y todo. ¿Por qué esa manía de ciertos dioses en algunos lugares de pedir eternamente sangre? Eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Hay una cosa curiosa, hablábamos de Erich von Däniken antes, y fíjate que nosotros tuvimos el privilegio, nunca estuve en Nazca, ¿no? Pero estuvimos en Interlaken. Pero he estado con Däniken, que no es poca cosa. Claro, que no está mal. Además, en esa oficina que tenía, que ya está cerrada esa... Que, por cierto, Luis, permíteme, solo una pequeña cosa, pero el primer libro que arrasó en el mundo de Erich von Däniken, hemos contado mucho la historia, nadie creía en él, vendió 40 millones de ejemplares, tenía un título que para mí, por lo menos, es que expresa lo que hay en Nazca, ¿no? ¿Qué título, no? Recuerdos del futuro. Sí, y además él, fíjate si le impresionaría aquella visión y aquellos viajes que hizo cuando todavía era un muchachote, ¿no? Que se montó nada menos que un parque temático del misterio, un pedazo de parque de atracciones impresionante, con una alfombra voladora que no era menos que una pantalla. Y bueno, decía que no había esto en Nazca, pero sí tuve la oportunidad de volar sobre Nazca. ¿Y las viste? Con una pantalla debajo, que no está nada mal, ¿no? Hace tiempo que dijimos que deberíamos de viajar allí, y creo que es una oportunidad como nunca ahora la hemos tenido antes para filmar un reportaje. Pero fíjate, que en cualquier caso, yo sí que creo que son los dioses. Y además ha habido un par de cosas que me han parecido muy sintomáticas. Y me ha recordado, fíjate, desde lo general a lo particular, desde lo grande a lo pequeño, a un reportaje que hicimos sobre cuevas. Y es ni menos que estas figuras que podrían representar, ¿no? Porque al final siempre se pregunta uno, ¿no? ¿Y este mono que hace aquí? ¿Y esta pedazo de imagen grande como de un astronauta saludando qué es, no? Pues es que esas cosas las hemos visto en las cuevas, las hemos visto en todo el occidente asturiano y en las representaciones de Lascaux, Nyon, Les Tres Fers en Francia, que son algunas de las cuevas más importantes, ¿no? Bueno, ¿y qué podría ser? Pues el hombre se pregunta desde siempre lo mismo, ni más ni menos, desde hace 330.000 o 3.000 años o hoy día, ¿no? Que estamos en 2007. ¿Pero esas figuras que son? ¿Parten de la mente humana o creéis que esos dioses alguna vez que sí? Yo creo que fueron vistos? Ellos cerraban los ojos y los veían, no puede haber otra explicación. Y siempre se ha dicho, ¿cómo cerraban los ojos? ¿Te refieres a experiencias de si te has comido medio kilo de peyote, sí, pero alterada? Si no, cierras los ojos y ves oscuridad, bueno, hay gente que utilizando una técnica que se llama respiración holotrópica, que ya hablaremos con ello relacionado con cienciología, sin consumir ningún tipo de sustancia, puede ver perfectamente todo esto, ¿no? Y es una alteración de la conciencia, y precisamente esos son los seres de ese otro mundo que es mucho más cercano del que pensamos y que es el inconsciente, nada menos. Pero aún así, ¿cómo los fabricaban? ¿Cómo los fabricaban? ¿No? Pues la matemática daría una explicación, claro. Es muy difícil ver cómo te queda la figura. Sigue habiendo teorías porque no se sabe bien a ciencia cierta. cierta. Hay una cosa que sí me gustaría dejar clara. Estamos hablando de una civilización muy antigua, en este caso Caral o Nazca, una de 3.000 años, otra de 2.000 años, de 5.000, perdón, y otra de 2.000 años de antigüedad, que nos deja una serie de figuras asombrosas de una especie de dioses o de seres de otra dimensión que parecen tener contacto con ellos. Pero a lo que voy es una cosa que me parece muy clara. Es que nos dejaron una tecnología imposible para su tiempo. Yo es que creo que eso es lo que podría... Las pistas de Nazca nadie sabe a ciencia cierta me decía cómo se hicieron, a día de hoy que alguien me haga la pirámide de Gizera de Keops. Es que esa conjunción de factores, de algo muy palpable, de tecnología imposible, con esos seres extraños, a mí me indica que no sé, que quizás la historia, algo no se nos escapa de la historia. Me sabe mal ser un poco el que dice esto, pero es que creo que pensamos muchas veces que los antiguos eran idiotas, y seguramente no lo
fuera, ¿no? Ahí están, esas pruebas están ahí, y de hecho están, es decir, podríamos inventarnos 1000 teorías, ¿no? Qué fácil sería decir que bajaron los extraterrestres y los construyeron como se hablaba en los 60, en los 70, no, en los fácil, 80. No, arriesgado. ¿no? Arriesgado, pero se dijo y parece que cada vez va perdiendo menos fuerza. Pero fíjate, hay una cosa curiosa. Hablábamos de las cuevas y decíamos, y ha habido un detalle que me ha hecho saltar la alarma, y es que nos comentaba en esta crónica nuestro compañero, creo que era Eduardo Herrán, sí. Nos decía que había varias líneas o figuras escritas una sobre otra, casi como de una forma obsesiva. Qué curioso, fíjate, en el panel de pinturas de Altamira, en el techo, es exactamente igual durante cientos y cientos y milenios de años. Porque, fíjate, von Däniken me decía una cosa muy curiosa, que era una exclusiva que parece que nunca se llegó a publicar, o al menos no trascendió, y es que la Universidad de Lima, en Perú, había descubierto que había un magnetismo, si no bien en las figuras, sí en las líneas. ¿Por qué no podemos aceptar que el ser humano hace a lo mejor 3000 años tenía una capacidad sensorial distinta a la que nosotros podemos tener, y porque nos hemos olvidado con tanto aparato, ¿no? Bueno, una cosa muy importante, como es imposible y tenemos tantos temas, y lo que queríamos era, nunca mejor dicho, planear por Nazca, saber que las líneas no han sido dañadas por este cataclismo, cada uno de los miembros de la mesa de redacción puede decir algo. Santiago, ¿quieres decir algo? El cataclismo no, pero sí que no quería que acabásemos esto sin hacer una advertencia. Las líneas corren serio peligro. Las líneas, no solamente por el cambio climático, que está empezando a llover más de la cuenta en Nazca, sino que la autopista panamericana pasa por medio de la pampa de Nazca. El pobre lagarto de Nazca le quitó 2 patas, las 2 patas traseras. Y no solo eso, sino que por ahí pasan camiones de gran tonelaje que hacen vibrar el suelo. Entonces, en la composición del suelo de Nazca hay buena parte de yeso que mantiene una cierta coherencia, mantiene incluso las piedrecitas pegadas de alguna forma, muy levemente, pero lo suficiente al suelo. Esas vibraciones están haciendo que ese sutil pegamento se empiece a descolocar. Habría que pensando que este patrimonio de la humanidad, que lo es oficialmente por la UNESCO, como tantos otros, está sometiéndose a un severo deterioro, y lo que no han podido hacer miles de años, en apenas décadas está sucediendo. Y lo está haciendo el hombre, que es curioso. Yo recuerdo cuando llegué a Perú que algunos gamberros con todoterrenos habían destrozado la figura del perro. Acabamos con un detalle que son una batería larga, si te parece, Carmen, de lo que piensa la gente, porque ahora vamos con las conspiraciones y aquí van a saltar chispas, lo sé, porque los temas en los que nos vamos a meter son tremendos. Vamos a empezar con una encuesta en Estados Unidos y quiero vuestra valoración. Nos vamos a conectar en unos instantes con Javier del Pino, con Washington, corresponsal de la SER. Sorprendente encuesta en Estados Unidos que nos va a dar paso a las conspiraciones. Antes de esa batería me gustaría solamente un detalle, es una pequeña anécdota, ¿no? Dejamos que la gente, como siempre en este programa, vaguen por información, por documentación, y es más fácil que nunca, y descubran Nazca, y ojalá la puedan visitar. Pero hay una cosa que a mí me sobrecogió especialmente. Yo recuerdo que acababa de morir María Reich cuando yo llegué, y María Reich, esta alemana que dio fama internacional con su vehemencia y con su vida dedicada a las líneas en mitad del desierto, 40 grados, tenía un defecto, ¿sabéis cuál? Es muy curioso. Tenía una mano con 5 dedos y en una tenía 4. Cuando desempolvaba con su escoba figuras concretas de Nazca, se dio cuenta de que muchas de ellas, la inmensa mayoría, tenían 5 dedos y en la otra 4. Cosa que no deja de ser tremenda, que tú tengas eso y las figuras tengan exactamente eso. Sincronicidad, se dice. Total. 7640 para la hora de milenio. Por cierto, Carmen, antes de nada, 23 de noviembre estamos en Vitoria. 23 de noviembre estamos en Vitoria. Ya lo sabe todo el mundo. Vamos a empezar a las 12 de la noche. 12 de la noche. ¿En Mendizorroza? Mendizorroza, pabellón Vitoria. Como siempre, las entradas gratuitas en Vitoria para toda la gente, y hay un cupo amplísimo de entradas que se pueden solicitar por SMS si viajáis desde fuera de Vitoria. Damos se los datos pueden básicos. reservar esas entradas mandando un SMS al 7640, palabra clave Iker, espacio y vuestro nombre y dirección. El mensaje os va a costar 60 céntimos más IVA, y es la manera de que cuando lleguéis allí enseñéis ese mensaje, y así os darán las entradas para que podáis ver Milenio 3 en directo. 23 de noviembre, viernes, 12 de la noche, Mendizorroza. Yo creo que va a ser un espectáculo y vamos a estar todos juntos. Ahora, en una rápida batida, ¿qué piensa la gente de lo que hemos hablado? Pues vamos con algunos de los mensajes que nos llegan al 7640. Sabéis que es palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes, y que el otro día nos contarás cómo llegaste tú a Nazca en ese coche con gallos, que eso sí que es para contar.
Nos preguntan que por qué la humanidad ha progresado tan lentamente a lo largo de la historia y tan rápido en el siglo XX. ¿Ayuda de los dioses? Ricardo dice que los sacrificios se ofrecían a los dioses porque la vida es el más preciado ser que se tiene. Bueno. También Marina nos dice que si tienen que ver estas figuras con las encontradas en algunos gigantescos campos de maíz. No. Pero fíjate, esa es una forma de explicar cómo se pueden hacer esas figuras con una formulación matemática. No. Con las mismas técnicas. No, Luis. Yo creo que no es lo mismo, pero bueno. Vamos a llamar un físico un día de esto. No, porque las líneas de los dibujos que aparecen en el maíz, se sabe que muchos de ellos se pueden fabricar y incluso hay gente que si vas a Inglaterra te los fabrican. Bueno, y esto sería igual. Luis, vamos a ver, te voy a explicar. Las líneas de Nazca, la única datación que hay de carbono 14 es del siglo V después de Cristo, de un trozo de estaca de madera que ven cada una pista. O sea, eso diría que con la estaca y madera se podría hacer igual que los círculos de maíz. Entonces, ¿qué explicamos? ¿Que bajaron los dioses y los hicieron ellos? No, perdona. No sé. El hombre lo tuvo que hacer, alguna manera tuvo que tener. Efectivamente. Lo único que yo estoy diciendo y que sugiero no es que las pistas de Nazca lo hicieron los marcianos. No, que eso no lo sostiene nadie ya. Ni tampoco la gran pirámide de Gizeh. Pero sí que hace miles de años pudo pasar algo que si no se escapa. Eso sí. La sangre es la vida y quien domine la sangre domina la vida. A la gente, al pueblo, mediante la religión basada en el miedo, en la sangre, dominaban todo. Von Däniken se dejó llevar por su imaginación. Necesitarían los ovnis pistas de aterrizaje, pero tuvo el mérito de despertar el interés por Nazca. ¿Serán mensajes a seres en el cielo? ¿Alguien viajó al pasado y ellos pedían ayuda? Estas figuras y muchos más casos como los de las Urdes demuestran que dentro de unos años podremos viajar en el tiempo. Bueno, teorías de todo tipo, las de nuestros comentaristas. Bueno, teorías de todo tipo, para eso estamos. Y ahora, por favor, empieza lo polémico. Viajamos a Estados Unidos. Javier del Pino, encuesta de última hora a nivel global. ¿Cómo han cambiado los dígitos, Santiago, de aquellas encuestas de los años 70? ¿Por qué la gente es más crédula o más incrédula? ¿Implica eso el tema estrella de la segunda hora que va a ser las grandes conspiraciones? Escuchamos. La última encuesta sitúa en el 34% las cifras de estadounidenses que dice creer en fantasmas y objetos voladores no identificados. En el primer apartado, en el de fantasmas, el 48% cree en la percepción extrasensorial y el 19% acepta la existencia de la brujería o los hechizos. El 23% dice haber visto un fantasma o cree haber estado ante la presencia de uno de ellos. 3 de cada 10 personas se han despertado alguna vez sintiendo una presencia extraña en el cuarto. Los solteros tienden más que los casados a estar en ese grupo. Son datos de una encuesta de la agencia AP. Sobre las visitas de ovnis a la Tierra, las cifras son algo más bajas. El 14%, mayormente hombres y gente de bajos recursos, afirma haber visto un ovni alguna vez, pero por primera vez en la historia política de este país, los objetos voladores no identificados han entrado inesperadamente en la campaña electoral. Hace unos días, esta semana, en el último debate entre los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, uno de los aspirantes a la nominación, el congresista David Kucinich, tuvo que responder a esta pregunta del periodista Tim Russert. Es una pregunta seria, le dice el periodista. La madrina de su hija ha publicado un libro en el que cuenta que usted de pequeño vio un ovni en el estado de Washington, que era un aparato triangular en movimiento, silencioso y en rotación, y que usted sintió una conexión en su corazón y escuchó direcciones en su mente. ¿Vio usted un ovni? Sí que lo vi, responde Kucinich titubeante. Era un objeto volante no identificado y lo vi, pero recuerde que también el expresidente Jimmy Carter dijo haber visto un ovni y más gente en este país ha visto ovnis. Uno de esos objetos voladores no identificados es la presidencia de George Bush. La broma le sirvió a Kucinich para salvar la cara ante el 86% de la población que no cree en ovnis, si bien es cierto que Kucinich tiene más posibilidades de ser abducido por extraterrestres que de ganar las próximas elecciones. Esta música que pone Noel Calero es necesaria. Oxígeno, segunda parte, ¿eh? Nos trasladamos a los 70, Santiago Camacho. Madre mía, cómo han bajado el nivel de personas que, por ejemplo, creen en el tema OVNI. Sería una gran incógnita, ¿no? ¿Por qué el tema OVNI está tan de capa caída? Porque parece que nos han dejado. Parece que nos han abandonado y parece que hace bastante tiempo no hay grandes casos. O eso, o lo que yo creo, que es que realmente lo que se ha perdido es el interés mediático. Bueno, en directo vivimos aquí como algo cruzó por los cielos y todavía a día de hoy no sabemos lo que era. Bueno, pero prácticamente por era cierto, un bólido. Con sí, confirmación no oficial desde teorías. defensa.
Lo adelanto aquí así y que se me queda... Confirmación. Sí, cuando Luis dice confirmación no oficial desde defensa, puede ser un lío muy gordo, así pues que explícate. Es una fuente, ¿no? solvente, pero no se puede decir el nombre. De que se vio algo extraño. De que las pantallas de Torrejón lo detectaron y que despegaron 2 cazas en misión Scramble. Hombre, yo os digo, aquí llamó uno de los comisarios del aeropuerto de Barajas, con el cual no hemos podido todavía hablar. De verdad, que nos llame para ver qué O al día siguiente saber. no le dejaban hablar, daba la impresión. Pues Santiago, no sé. seguías comentando que el bajón es por eso. Supongo, porque a fin de cuentas no en todos los países existe un programa como Milenio 3. Generalmente el concepto de lo que es noticia y de lo que no es noticia en la prensa ha variado mucho. Y realmente, pues efectivamente, cuando veíamos en los periódicos de los 70, los periódicos españoles, pero también en los periódicos internacionales, en grandes cabeceras, estoy hablando del New York Times, del Washington Post, que si no en primera plana, por lo menos en páginas interiores, sí se hacían eco de este tipo de cosas. Pues ahora, realmente, si llega un teletipo, si es que llega a una redacción diciendo que ha habido un ovni, que lo ha visto tal o cual cowboy en tal o cual planicie del estado de Michigan, le hacen ni caso. Pues no le hacen gran caso, con lo cual realmente es que ahí se nos está juntando el hambre con las ganas de comer. Si ha bajado un poquito la casuística y encima los pocos casos que hay no se recogen, pues realmente... Pues fíjate que yo creo que puede ser también por falta de resultados, o sea, porque se han conocido muchísimos casos e incluso se ha tenido acceso a expedientes X, ¿no?, relacionados con avistamientos de OVNI, incluso oficiales, pero después tampoco se ha llegado mucho más allá. Quiero decir, tampoco ha habido una constatación de qué es eso, qué ha sido ese OVNI. O sea, después de haberse desclasificado todos esos documentos, pues la respuesta ha seguido siendo la misma, era un OVNI. Y eso nos deja con una sensación de impotencia tremenda. Claro, pues fíjate, yo para variar no estoy de acuerdo. Y es que, no, efectivamente, lo siento. Pero con nadie, además. Yo sí no estoy de acuerdo. Como debe ser, como debe ser. No estoy de acuerdo, porque recuerdo cuando investigamos, por ejemplo, el caso Manises, ¿no? Y un juez militar pone una aeronave de procedencia desconocida, propulsada por una energía desconocida, ha atravesado esta noche los cielos de España. Eso ya para mí es algo increíble. O sea, no vienen de Marte y tal, pero un objeto volante no identificado reconocido en un documento oficial por el ejército. La pregunta es por qué no pasan casos como Manises. Pero no solamente casos como Manises, sino recuerda aquellos casos de los años 50, 60, desembarco de extraterrestres en Nalcoya. Sí, famoso, hombre, claro. Con Juan el Palmareño. Efectivamente, y unas cosas increíbles. Al lado de tu tierra, por cierto, Carlos. Y de repente han dejado de desaparecer, y luego el interés mediático también, el machacar estos temas en televisión y todo esto, ha hecho que la gente hable mucho menos. Pero bueno, casos sigue habiendo, ¿eh? Hay páginas que recogen día a día los avistamientos a nivel mundial que hay, y todas las semanas mínimo hay 20 avistamientos. Para la segunda hora, el gobierno de Estados Unidos detrás de del 11S, digamos grandes conspiraciones que están ahora. La cienciología domina Hollywood y sus estrellas. El SIDA creado por el hombre. Una del pollo frito, que ya tenemos que contar la parte con Santiago Camacho, porque si no. Y los Illuminati, esta especie de secta de poder ocultista desde el siglo XVIII manejando el mundo. Bueno, ¿estos son aberraciones o hay algo de verdad? Lo descubrimos en la segunda hora, en Milenio 3, mesa de redacción. 2:07, la nave del misterio, 11,8 grados, desde Gran Vía 32 para toda España y para todo el mundo. Nuestros compañeros Carlos Cala, Juan G. Vallejo, Santiago Camacho, Luis Álvarez, incorporándose al equipo de guardia habitual de la nave del misterio de Milenio 3. Y caramba con lo que venimos ahora, las grandes conspiraciones. Os digo las que han quedado fuera porque han sido tratadas en otros programas, de sobra conocidos por nuestros oyentes estos temas. La llegada a la Luna, montaje televisivo, qué decir, ¿no? Evidentemente, yo he dicho 258.312 veces que creo que llegamos a la Luna, y aún así a veces me paran por la calle y me dicen, yo estoy con usted, no llegamos a la Luna. Bueno, en fin, habría que hablar de la percepción, en estos casos, del mensaje. La llegada a la Luna es un montaje televisivo, la hemos dejado fuera, ahí trazamos una raya. La princesa Diana asesinada, recientemente Carlos Cala nos traía documentos y debatíamos aquí, otro gran tema, otro tachón. Los judíos controlan Wall Street y Hollywood, curiosa historia, que se ha hablado muchísimo de ello y que, bueno, es que nos llevaría todo el programa a hablar de estos temas. Hemos tenido que elegir otra que nos encantaría, pero que también ha salido aquí. Sexta en el ranking, Paul McCartney está muerto. Como decían, si está muerto, el divorcio le ha salido muy caro, al doble. Séptima, el SIDA fue creado por un hombre. Cuidado que esto ya es muy serio.
El virus, dicen las revistas que han publicado a nivel internacional este listado, el virus se fabricó en unos laboratorios dentro de un plan genocida para exterminar la población homosexual. El ejército norteamericano, la CIA o científicos rusos ordenaron su fabricación. Es curioso esto, ¿no? La CIA, el ejército norteamericano o científicos rusos. O sea, puede ser cualquier cosa, pero hay algo de verdad, ¿no? Y hay una que hemos dejado fuera, una raza de lagartos, bueno, en fin, ya desde luego los delirios. Y hay una que sí que simplemente lo vamos a comentar en plan cómico, pero es que hizo estragos en su época. El pollo frito, y además determinado pollo frito, causa esterilidad a la población negra. Yo creo que la primera persona a la que vi escuchar... No, de verdad, es que vi que hablaba de este tema. Entre sus conspiraciones era Santiago Camacho. Pero ¿esto qué fue? Fue uno de tantos fakes, fraudes, bulos para dañar a compañías, que los hay espantosos, por cierto. Cuidado, que tiene su parte seria y su parte no seria. Vamos primero a la no seria. Efectivamente, ya sabía yo que tú ibas a decirnos aquí algo que nos iba a sorprender. Efectivamente, es una leyenda urbana. Es decir, de hecho... O sea, ni siquiera es conspiración, es leyenda urbana. Es leyenda urbana. Al pobre coronel Sanders le han acusado el Kentucky Fried Chicken de ser del Ku Klux Klan y de por esto haber hecho un pollo frito que solo venden en los barrios negros con un aditivo especial para esterilizarlos. Pero es hasta ese punto ha llegado. Sí, hay una bebida, un refresco que solo se vende en Estados Unidos, que no ha llegado a España, que se llama Tropical Fantasy, que se le achacó también lo mismo, es decir, precisamente porque, por la razón que fuera, le gustaba especialmente a las personas de color, y automáticamente salió a la luz esta historia. Pero eso no quita para que hayan existido ese tipo de planes. Hace unos años tuve el disgusto de enterarme del fallecimiento de un gran periodista con el que había mantenido correspondencia durante mucho tiempo a través de internet. Se llamaba Gary Webb. Gary Webb, en el San José Mercury News, el periódico para el que trabajaba entonces, publicó una serie de reportajes en la cual ponía de manifiesto, y de hecho fue galardonado por ello, con premios periodísticos importantes en Estados Unidos, en la que ponía de manifiesto que la CIA había introducido el tráfico de crack en los barrios negros, precisamente como una forma de genocidio encubierto, y aparte también, lógicamente, para una cosa que desgraciadamente hacen muchos servicios de inteligencia del mundo, que es como fuente de financiación de sus operaciones clandestinas, que no pueden entrar ni siquiera en el registro de los fondos reservados. Pues Gary Webb, que era un tipo súper vital, que era un enamorado de su trabajo, que era un periodista de verdad de investigación de los que no quedan, que había dado clases en universidades, etcétera, etcétera, pues un buen día, cuando estaba en el apogeo de su carrera, pues le dio por tener uno de esos suicidios misteriosos que nadie se espera, después de estar haciendo planes de futuro, de tener un libro a medio escribir, de decirle a todo el mundo que estaba muy ilusionado con su siguiente reportaje de investigación. Y un buen día, inesperadamente, llegó la noticia del suicidio de Gary Webb, que curiosamente había sido el que había sacado a la luz esta noticia. Así que lo del pollo no, pero otras cosas a lo mejor sí. O sea, perfectamente resumido, como siempre, don Santiago Camacho. ¿Por qué? Porque muchas de estas historias que se pueden recoger con cierta hilaridad y que dan para listas y dan para regocijos momentáneos ahora en el mundo virtual, que rápidamente fluyen, luego esconden algunas cosas que pueden ser graves. Hemos seleccionado 4, por lo tanto: Gobierno de Estados Unidos detrás del 11S, Cienciología como dominador de Hollywood, SIDA creado por el hombre y Illuminatis dominan el mundo. Lo que nos dé tiempo, porque esta mesa de redacción es así, claro, sería para hacer un programa. Ha pasado ya la ola, digamos, más 6 años después de esa jornada en la que todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo y que cambia el mundo y que empieza el siglo XXI, evidentemente. El 11S, las Torres Gemelas. Hemos hablado con muchas personas, aquí hemos incluso trazado teorías conspiranoicas. Han pasado 6 años. ¿Le veis alguno verosimilitud a esta teoría tan curiosa? ¿Por qué, como digo yo a veces esa palabra, no se imbrica esto dentro de la sociedad norteamericana? ¿Por qué ellos creen esto cuando va en su contra? Yo pienso una cosa, vamos a ver. Me niego a pensar que la CIA articulase en ningún momento y en ningún caso el atentado de las Torres Gemelas. Pero yo creo también otra cosa, y es que todo ya ha sucedido en la historia. Y te voy a contar una historia directamente relacionada
con Estados Unidos y que sucede el día 6 de marzo de 1836. Y es la batalla del Álamo. El general Samuel Houston tenía tiempo de sobra para llegar hasta el Álamo y proteger a aquellas 200 personas. Pero dijo, ahí va, si tengo mártires, justifico toda la conquista de Texas, como luego sucedió la anexión de Texas a Estados Unidos, y además el que llegasen por fin hasta California. Estás justificando la conspiración en su más cruda esencia, ¿no? Sí, yo soy la CIA, me entero de que un grupo de árabes va a hacer un atentado. Quizá ellos tampoco llegaron a calcular qué nivel de atentado era, pero dijeron, oye, esto me justifica cualquier invasión que quiera hacer el día de mañana, llámese en Irak, llámese en Afganistán o llámese lo que sea, y crear cierto estado de terror que a mí me interesa. Eso sí. Vamos a ver, el auge de esta historia últimamente, en los últimos tiempos, viene a raíz de un documental que en internet está arrasando. De hecho, hay una versión en el YouTube, se puede ver una versión española de él, se llama Loose Change. Loose Change. Unos chavales, sí. Además de entre 22 de y 26 millones y millones años, de visitas, ¿no? Sí, está dividido en 4 partes ese documental y efectivamente está en español, como dices antes. Loose Change yo lo he visto y, hombre, vamos a ver, con el informe oficial del 11S en la mano, prácticamente casi todo lo que se expone allí, hay algunas cosas que son más o menos discutibles, pero casi todo es rebatible. Es decir, ello no quita que sea posible el fondo, que no la forma. Ellos se centran sobre todo en cómo se pudo hacer esto. Pero, y lo hemos visto desgraciadamente, y tenemos la sentencia del 11M hace unos días para atestiguarlo, es que tampoco hay que irse a cosas tan sofisticadas como los que dicen estos chavales. Mira, el propio funcionamiento de Al-Qaeda es lo que se llama un funcionamiento de red sin un líder jerárquico fijo. Te quiero decir, cada célula de Al-Qaeda funciona como una franquicia. Funciona de tal manera que no tiene que dar cuentas a nadie de sus planes, es decir, ellos pueden actuar en nombre de Al-Qaeda, pero precisamente para evitar eso de que si son capturados se pueda ir tirando de un hilo hasta llegar a los últimos responsables y desmontar prácticamente toda la organización, se articulan en lo que se denominan células fantasmas, que cada uno planea sus cosas y bien prácticamente aislados del total de la organización. Simplemente se arrogan ese tal. Perdona, y forma de actuar que le enseñó la CIA a Osama Bin Laden cuando estaba en Afganistán para echar a los rusos. Completamente correcto. Tú fíjate qué fácil sería para un agente, un servicio de inteligencia X, no vamos a poner la CIA, sino uno cualquiera, infiltrarse en una de estas células. Yo digo que soy musulmán, que soy un fanático de la yihad, un yihadista, y no solamente me infiltro, sino que a lo mejor hasta la lidero en un momento dado. Y a partir de ese momento puedo hacer que esa célula haga prácticamente lo que yo quiera y que luego al final quede en nombre de Al-Qaeda. Es decir, sin irte a explosiones controladas, demoliciones controladas, como dicen estos chavales en su vídeo, sin irte a complicados sistemas para lanzar un misil para que estalle contra el Pentágono, sin irte a nada de eso, simplemente ateniéndote a la historia oficial de cómo fueron aquellos atentados, es perfectamente posible que ese grupo completamente aislado creyera estar sirviendo a unos intereses y en realidad estuviera sirviendo a otros, con lo cual no es descartable. ¿Más opiniones, chicos? Pero es absurdo. Yo por lo menos sí lo pienso. Cualquier teoría de la conspiración en los atentados del 11S en Estados Unidos, o yo creo que cualquier teoría de la conspiración en uno de estos grandes atentados que ha sufrido el mundo por parte de Al-Qaeda, ya sean los del 11S, los del 7J en Londres o los del 11M en Madrid, pues yo creo que no cabe ninguna teoría de la conspiración ahí. ¿Qué se puede pensar? Pues claro, yo creo que en esta vida se puede pensar de todo. Porque ¿Y por además, qué arraiga esto con tanta fuerza en no cierta parte de la sociedad, sino una gran parte de la sociedad, Carlos? Pues no sé, a lo mejor en Estados Unidos igual es que yo pienso que a lo mejor Estados Unidos pues hay personas que se sienten tan estadounidenses, que se ven, yo creo que incapaces de entender que pueda haber un ataque tan, de estar tan indefensos de cara al exterior o a ciertas personas o a grupos terroristas como Al-Qaeda, ¿no? ¿Tú sabes cuál pienso que es el problema? Es el problema de raíz a nivel histórico. Vamos a ver.
Hay una película que a mí me horroriza porque es realmente mala, pero que tiene un trasfondo a nivel de cómo fue la política norteamericana que es fundamental. Y es Rambo 3, horrible donde las haya, pero de repente ves a un tipo así... Grandes referencias culturales. Melenudo, que dice, oye, fíjate qué frase más importante, estoy con los mujahideen en Afganistán, y le dicen los mujahideen. Sí, porque nosotros hemos jurado nuestra vida para que si morimos llevamos directamente al cielo. Y Rambo les ayuda y tal, le echan a los rusos. Es que eso sucedió de verdad. Las armas venían de Egipto. La CIA entrenó a Osama Bin Laden para que los mujahideen afganos pudieran echar a los rusos. ¿Qué sucede cuando echan a los rusos? Se dan cuenta que han creado una organización con dinero para reventar, con más de 100.000 hombres trabajando en Afganistán, y dice Osama Bin Laden, no amigo, esto de que se acabó la pasta y la paz, nanay de la China. Ahora yo tengo mi pequeño ejército, y la culpa de todo eso es de Estados Unidos. En cualquier Yo caso... creo que hay cosas que no casan también en los atentados del 11S. Por ejemplo, como estos terroristas, pocos días antes, se entrenan 3 veces con un avión y luego chocan contra las Torres Gemelas en un punto perfecto, no es fácil. Saben precisamente dónde tienen que dar, dónde tienen que ir. Hay cosas que no casan, por eso la conspiración siempre ha estado alrededor. Lo que estos chicos muestran en ese vídeo, por ejemplo, es sombras que se proyectan antes o explosiones que se producen antes de que los aviones choquen contra las Torres Gemelas. Es decir, ellos plantean la posibilidad de que alguien en Estados Unidos, dígase la CIA, dígase, no se sabe, ellos no dicen quién, pero que alguien puso dinamita dentro de las Torres Gemelas para que éstas se cayeran. Querían atentar contra eso y culpar a alguien para luego las futuras guerras. Pero yo creo que cualquier teoría de la conspiración, pienso, primero tiene alguna intencionalidad política seguro. Porque claro, cuando se habla de una conspiración, quieres decir que alguien desde dentro del propio país está haciendo algo en contra de sus propios ciudadanos. Entonces, ahí hay algo que ya te está llevando a pensar en que hay un sector de la sociedad que quiere perjudicar a otro sector de la sociedad dentro de su propio país. Entonces yo creo que ahí en cualquier teoría de la conspiración hay eso, hay primero una intencionalidad política clara de atacar a otro sector de la sociedad. A mí mi sensación, si me permitís, es que por un lado son cosas tan increíbles, pero por otro, cuando va pasando la historia y se desclasifican papeles de cosas que eran increíbles hace 50 años, ahí va yo. Y nos damos cuenta de lo que los estados han hecho en nombre de la libertad, que a uno se le queda la carne de gallina. Por cierto, una cosa, Santiago, porque aquí una persona que ha estado... ¿Tú has estado en una de esas, no sé si es lugares de entrenamiento de Al-Qaeda? Sí, estuve en una base de Al-Qaeda en Afganistán. Estuve allí 3 meses trabajando para Agencia F y para COPE. Y bueno, ¿qué decir, no? Este tema es poliédrico, imaginaos, ¿no? O sea, ha habido mucha gente que ha muerto, algunos compañeros, etcétera, ¿no? Y cuando palpas en primera persona la historia y la ves de cerca y ves... Bueno, tampoco vamos a ponernos con el rollo este de siempre de palpas la muerte. ¿Cómo es una base de esa, Luis? Pues una base de Al-Qaeda, pues fíjate, había una, yo recuerdo, que era de la carretera que va desde las afueras de Kabul hasta Bagram, que es donde está la base principal norteamericana. Y estaba derribada. Hacía tiempo que los americanos, en el primer ataque que habían orquestado justo después, pues por el mes de noviembre, unos meses después de los atentados de las Torres Gemelas, habían derribado aquello, y era un edificio de 4 plantas. Fíjate que entramos allí con mucho miedo porque el perímetro estaba minado, jugándonos la vida. Me acuerdo López de la Crónica de León, del Mundo, un fotógrafo magnífico. Y entramos allí y vimos papeles diseminados por el suelo, oficinas, ordenadores, y todo destrozado por esos asesinos silenciosos, bueno, no tan silenciosos como son los Tomahawk, ¿no? Pero decía que es un tema poliédrico este tema del 11S. Porque, bueno, yo tuve la impresión, no sé, quizá todos, ¿no? Cuando veíamos las imágenes ahí a las 3 de la tarde en las teles, ¿no? Y se estrellaban los aviones contra las Torres Gemelas, de que el mundo no volvería a ser nunca más igual. Y de hecho no lo ha sido. Todos hemos visto cómo han cambiado las cosas. Y fíjate que aquí entra en juego también algo muy interesante. Es la teoría que lanzó en el 93 Samuel Huntington del choque de civilizaciones. Y parece que se está cumpliendo. Es una gran desgracia, ¿no? Y decía que es poliédrico
porque hay muchas más cosas, ¿no? No creo que haya que irse siquiera a esperar 50 años para que desclasifiquen nada. Noam Chomsky, que es un grandísimo analista internacional, hablaba de titulares en prensa meses antes de las Torres Gemelas, que hablaban de una preparación de esos halcones de la Casa Blanca para la invasión en Irak. Fíjate, estamos hablando de Irak, después Torres Gemelas, invaden Afganistán y después se invade Irak, ¿no? Es la historia de la grandísima impostura, la historia de la vergüenza de esta civilización. Y bueno, yo tuve el privilegio de asistir a esa primera guerra de este siglo y bueno, tendría muchísimas cosas también que contar sobre este asunto, ¿no? Pero al final, como digo, lo más interesante de toda esta historia al final es que la Casa Blanca seguramente no lo orquestó. Posiblemente lo conocía, lo que estaba sucediendo. Los servicios de inteligencia, de verdad, gastan dinero a expuertas y tienen gente por todas partes. ¿Puede ser que lo supieran? Posiblemente, pero vamos a imaginar que no lo sabían. Vale, muy bien. No lo saben, por tanto, les pilla por sorpresa, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay algo aún más maquiavélico y es que lo aprovechan. ¿Lo aprovechan en beneficio para qué? Para generar ese nuevo orden mundial del que se lleva hablando desde hace mucho tiempo y que está haciendo, pues bueno, que pasen cosas como lo que nos pasó a nosotros aquí en Madrid, desgraciadamente, como lo que pasó en Inglaterra, en Londres, y como lo que, por desgracia, seguirá pasando, ¿no? Porque esto ya va a ser una constante en nuestras vidas, lo cual es una gran desgracia, pero bueno. Pero ¿no creéis? Más a la conspiración y no a la política pura y dura, porque ya se ha hablado todo en cuestión de política. Sí. En la conspiración, ¿qué podemos decir? ¿De verdad Claro, puede es que, alguien planear en su propio país a sus propios ciudadanos, matarlos, asesinarlos de esa forma? Yo creo hay una pregunta. Yo creo que no, No existen precedentes. Hay uno muy claro, histórico, por ejemplo, que es el incendio del Reichstag, que lo hace el propio Hitler para ganar las elecciones, etcétera, etcétera, pero incluso en Estados Unidos, hace 10 años hubo una desclasificación como la que ha habido hace unos meses, de estas masivas y tal, y en uno de los legajos alguien se encuentra una cosa que se llama Operación Norwoods. Dice, Operación Norwoods, vamos a ver qué es esto. La Operación Norwoods se plantea en los años 60, cuando se está planteando en serio el que haya una intervención militar en Cuba, y es lo siguiente, es el plan para autoatacarse, utilizando a disidentes cubanos, utilizando a los que luego se utilizarían en Bahía de Cochinos, disfrazados de castristas, atacar realmente, o sea, no escenificar un ataque, sino atacar y arrasar la base norteamericana de Guantánamo, de tal manera que daría un pretexto a los norteamericanos para actuar, y eso estaba allí puesto negro sobre blanco. Luego, evidentemente, ese plan no se llevó a cabo, pero desde luego se llegó a plantear y llegó a archivarse en un archivo oficial que luego fue desclasificado. Esas mismas mentes que son capaces de plantear algo así, en otras circunstancias a lo mejor lo hubiesen realizado. Hay documentos tremendos y cuidado, que yo no creo personalmente, y menos Estados Unidos, en mi opinión, que todavía, es mi opinión personal, hay un abismo, ¿no?, entre ciertas mentes y otras que caramba, se puede criticar a Estados Unidos, pero los otros, madre mía, para mí es el terrorífico, ¿no?, en algunos aspectos, por los condicionantes profundos que tienen en algún aspecto de involución total respecto, por ejemplo, a la democracia. Pero, en fin, Santi, hay una cosa que a mí me sobrecogió y que yo recuerdo de tus reportajes, cuando hablaba de que todo nos parece increíble, pero cuando pasa el tiempo la historia nos cuenta que lo que era increíble es que había hasta pruebas con cobayas humanas sometidas a radiaciones en Estados Unidos por su propio ejército. No, eso. Proyecto MKUltra. Evidentemente, eso llegó. Y otros terribles. Llegó a ser investigado por una comisión. Claro, pero una cosa digo también. Por lo menos Estados Unidos muestra los documentos. ¿Qué no se hará en los países árabes, por ejemplo? O en Suecia, ¿no? Claro, o cualquier sitio. Uno de los grandes escándalos, efectivamente, de los años 70 fue cuando el senador Ted Kennedy monta una comisión senatorial para investigar todos los experimentos ilegales realizados por el ejército y los servicios secretos estadounidenses, utilizando como cobayas no voluntarios a ciudadanos estadounidenses. Y ahí salen cosas verdaderamente atroces, experimentos con drogas sobre los soldados en Vietnam para fomentar su agresividad, para hacerlos inmunes al cansancio, etcétera, etcétera. Muchos de esos experimentos salieron mal. Cosas tan sumamente pervertidas como contaminar con pequeñas dosis del LSD los depósitos de agua de una pequeña ciudad y luego hacer un baremo de cómo afecta eso a la conflictividad laboral, al absentismo laboral, a la delincuencia, etcétera, etcétera, y tabularlo. Con lo cual todos los poderes, da igual los que sean,
dan un poco de miedo en ocasiones, ¿no? Yo, de todas formas, sigo pensando que detrás de todas estas teorías de conspiración en atentados a gran escala como este del 11S, sigo pensando que puede haber, bueno, ya que estamos hablando de hipótesis y de posibles, ¿no? Puede haber también quizás un sentimiento de superioridad por parte de la cultura occidental hacia la cultura árabe. O sea, es como pensar cómo van a ser capaces ellos de hacer una cosa así tan atroz y tan brutal como lo que han hecho en Nueva York o en Washington. Esto no pueden hacerlo ellos, esto ha tenido que hacerse desde dentro, desde aquí, lo hemos tenido que hacer nosotros. Es más, y vamos a ver que... hay una muy rápido, por favor, quiero saber qué opina la gente en 640 de este tema. Por no meternos siempre con los americanos, ¿por qué muere Alexander Litvinenko envenenado hace unos meses? Alexander Litvinenko, lo que sobre todo intentaba hacer público, y su argumento principal, por el que algo de razón tendría, porque si no, no creo que lo hubiesen eliminado por eso, era que el gobierno de Putin autoprovoca un gran atentado en Moscú sobre un edificio de apartamentos, que mueren centenares de personas, para justificar su intervención en Chechenia. Ese es realmente lo que le da la sentencia de muerte a Alexander Litvinenko. Si hubiese sido una fantasía, no creo que lo hubiesen matado, caramba. O sea, con lo cual, yo creo que en todas partes cuecen habas. ¿Sabéis lo que a mí me parece asombroso y a veces sobrecogedor? Y por eso demostramos que Milenio 3 se interesa por todo, ¿no? El misterio es todo. Cuando uno revisa en su propio país, y no hablo de los recientes acontecimientos tristísimos, ¿no?, del 11M, ¿no? Cualquier acontecimiento, incluso de la transición y la democracia, importante, impactante en España, sobre todos ellos todavía sigue habiendo sombras de duda. Es decir, sobre cualquier acontecimiento importante que ha podido cambiar la historia de un país, o ha habido muertes importantes, sobre todo sigue habiendo sombras de duda. Sea tan difícil de asimilar y que ciertas cosas. Fíjate la de pérdida, o sea, el gran coste humano que ha tenido el 11M en España. Tú fíjate la guerra mediática que ha habido. Fíjate la guerra mediática que ha habido, que ha sido y hay que decirlo así, ha sido una grandísima desvergüenza, porque está jugando con los sentimientos de la gente. Quizá todo ese batiburrillo, toda esa marea de información, al final nos deja la mente completamente, pues eso, en una ciénaga. Pero fíjate que hay una cosa aún, quizá, si cabe, más poderosa, más diabólica que planear un 11S, y es planear un demonio, ¿no? Y un demonio llamado Bin Laden. Porque fíjate, ¿qué es lo que pasaría? Yo no sé si la gente se ha preguntado alguna vez, ¿qué es lo que sucedería si capturaran a Bin Laden? Que, por cierto, en un magistral artículo de Ángeles Espinosa, que es una compañera del País, una reportera de guerra como la copa de un pino, y hay que decirlo desde aquí, una de las mejores profesionales, publicaba algo relacionando la presencia de Bin Laden en la región de Kunar, justo en una región muy montañosa en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Y, bueno, otros medios, Washington Post, etcétera, así lo afirmaban, ¿no? ¿Qué sucedería? Tú imagínate, fíjate, vamos a hacer una especie de historia ficción, ¿no? ¿Qué sucedería? Peligros, ¿eh? ¿Qué sucedería? Claro, sí, pero ¿qué sucedería si capturan a Bin Laden? ¿Qué sucedería, Iker? Vamos a ponernos en la situación. Dímelo tú, porque yo desde luego no lo sé. Han generado un demonio, capturan al demonio y ahora tienen un gran mártir. Imagínate. Bueno, vamos a ver, porque esto es tremendo, ya sabía que iba a pasar esto, sabía que iba a pasar esto. 7640, volveremos sobre esto en el futuro, si queréis vosotros, que sois los que mandáis en este programa. 7640, palabra clave milenio, milenio3@cadenaser.com, porque ahora vamos con la cienciología, que me interesa saber de eso, porque no sé. ¿Qué dice la gente? Cristóbal desde Lucena nos dice que hay de la voladura del Maine, a causa de eso perdimos Cuba. Claro, es que todos los acontecimientos importantes están envueltos de tinieblas, ¿eh? La prueba de implicación del gobierno está en la ausencia de cazas en el tiempo que va entre los dos impactos. ¿Por qué no se derribó el segundo avión? No vamos a comentar, ¿vale? Simplemente vamos a ver lo que piensa y pulsa la gente. Cádiz de Alicante nos dice: os estáis metiendo en política, y la política es, por desgracia, el tema más paranormal que existe. Saca lo peor y lo mejor del hombre. Ahora viene cuando explicáis cómo cabe un Boeing en un hueco del Pentágono. Es solo un ejemplo. Se lo preguntaba José desde Elche. Conspiraciones, no sé, pero grandes manipulaciones desde siempre para desviar del verdadero interés y obtener réditos políticos y económicos. Lo opinaba Jordi desde Barcelona. El día del 11S faltaron 6.000 judíos a trabajar a las torres. ¿Por qué? Está muy claro, fue una operación de la Mossad. Clara desde La Coruña. ¿Podéis repetir la dirección de Nazca? Nos pedían. Bueno, vamos a repetírsela, es nazcanews.com. nazcanews.com. No es que la gente crea menos, sino que están más preocupados por llegar a fin de mes que mirar al cielo. Yo soy uno, Ponferrada. Cuando volvéis, esto en referencia a los ovnis. ¿Por qué los organismos oficiales esconden lo de los ovnis? No lo entiendo. Si existen, quiero saberlo.
Bueno, cienciología, otra de las grandes conspiraciones, domina Hollywood. Y dicen que no es solo Hollywood, sino que se ha infiltrado en muchos ambientes artísticos. ¿Alguien me puede hacer aquí un resumen brevísimo, claro, rotundo de lo que es la cienciología? Lo primero, antes de nada, a día de hoy, o sea, que la noticia es de hoy, de hecho, cuidado con hablar de la cienciología como una secta o como otra cosa. La cienciología nos demandan. No, es que es una entidad religiosa ya. Efectivamente, acaba de haber una sentencia judicial que permite a la cienciología en España registrarse como religión oficialmente. Y de hecho tienen edificio y puede uno visitarlo. Perfecto, pues hablemos de esta entidad que tanto misterio sobrevuela sobre ella. ¿Por qué? Bien, partiendo de la base eso de que a día de hoy, y según la legislación española, o por lo menos según la justicia española, estamos hablando de una religión tan respetable como cualquier otra de las que se practican en nuestro país, pues esto lo monta un hombre que se llama Ronald L. Hubbard, que hasta ese momento pues había sido un escritor de ciencia ficción de mediano éxito, y que, pues monta, dicen muchos que con cierto cinismo, es decir, diciendo, bueno, ¿qué mejor negocio puedo montarme que montar una religión? Pero monta una auténtica religión con una teofanía extraña. Y teoría psicoanalítica nueva, que se resume en Dianética, es un libro eso en la que se mezclan la autoayuda. Maravilloso, has dicho. Sí. No, maravilloso no, bueno, por lo menos vendidísimo. No, vendidísimo. Porque posiblemente después de la Biblia sea de lo más que se ha vendido. Lo más vendido, sí. Pues habrá sido con enterarme yo, y esto es alguna de la mesa de redacción, ¿sabes? Yo quiero enterarme de todo esto. Pues monta una religión en la que se mezclan conceptos de la autoayuda, digámoslo así, de los típicos manuales de autoayuda, con la ciencia ficción. ¿Cuál es la parte de la ciencia ficción que puede ser la más pintoresca? Pues que todos llevamos dentro un ser inmaterial e inmortal, que lo llaman los Tetans, que vive prisionero en una cárcel de carne, pero no por una cuestión mística, sino realmente porque nos ha aprisionado aquí un complot cósmico, una entidad extraterrestre malvadísima, y el deber de ellos, el deber de nuestro, es liberarnos de todas esas lacras, de todas esas cargas, para salvarnos. O sea, sacar nuestro potencial interno. Claro, más. ¿Esto cómo se consigue? Esto se consigue a través de las auditorías, digámoslo así. ¿En qué consisten? Pues es algo que si hubiese descubierto la Iglesia Católica en su momento, pues esto ya hubiese sido el desmadre total. Porque estamos hablando básicamente de una confesión o de un psicoanálisis, pero cuando estás conectado a un detector de mentiras. Lo cual ya tiene bastante gracia en sí. Estas sesiones se pagan, es decir, tienen un coste económico, y un coste económico no barato precisamente, que es donde digámoslo así, los detractores de la cienciología veían el peligro, que es que este tipo de sesiones generan una cierta dependencia y la gente es capaz de... Pero tú le sometes al detector de mentiras y ¿para qué? Para ser claro contigo mismo. Es un detector de mentiras al uso, además, es un cacharro. Sí, pero vamos, funciona básicamente, el funcionamiento es como un polígrafo y es bastante eficaz. Sí. Y básicamente para que tú con tu consejero, con tu guía espiritual, vas intentando analizar tu vida anterior, limando las zonas erróneas, las cargas que llevas, y él se ocupa de perfeccionarte. Y esto va organizado, pues como tantas otras organizaciones de este tipo, por grados. Tú vas ascendiendo de grado hasta llegar a un estado en el que se supone que ya eres más o menos perfecto para un humano corrientito. Y eso ha ido creciendo y atrapando, bueno, el ejemplo clave es Tom Cruise, ¿no? Sí, lo que pasa que lo de las celebridades se ha dado a conocer ahora por Tom Cruise, pero ya en 1955 había toda una lista de celebrities que querían entrar en cienciología. Más bien que Ron Hubbard quería que entraran en su cienciología. Es más, hay un proyecto que se llama Proyecto Celebrities, y en él, pues mira, invitaron a gente famosa que luego no entró, como Hemingway, John Ford, Bill Crosby, Pablo Picasso incluso, o Walt Disney. Ahora sabemos que el de Mojácar estaba ahí, Walt Disney. Muchos de los actores de Hollywood hoy en día sí que pertenecen a eso, y además hacen reuniones entre famosos, entre actores, gente pudiente, que al parecer pues son cenas donde hablan un poco de todo, donde pagan grandes cantidades de dinero
y si le dicen a Cienciología que están muy mal porque últimamente no les llaman para películas y están depres y no les quieren ya en Hollywood, ni les sacan en los anuncios, ni les hacen entrevistas, pues esto lo que montan es una serie de ayudantes que por unos $50.000 en 3 días como que contentan a ese famosillo. O incluso yo diría más, Iker, de lo que acaba de decir Carmen, que es así. Si tú eres muy famoso y no puedes soportar la fama, ellos te ayudan a soportarla. Es que soportar la fama. Vamos a ver, es que la cienciología se basa en lo siguiente. Hubbard tiene una teoría, como bien decía Santiago, es que nuestro cuerpo, digamos, es una jaula de carne en nuestro espíritu. Entonces él llama a esas barreras a nivel psicoanalítico, todo esto se puede leer en el libro de Dianética, las llama engramas. Entonces él replantea todo. Pero bueno, que esto sale todo de su filosofía, digamos, espuria. Su filosofía psicoanalítica. Sí. No era psicólogo como... Pues se la inventó, vamos. Efectivamente, vamos. Pero bueno, entonces pues hay toda una serie de técnicas de autoayuda que él va desarrollando además porque conoce bien ciertas filosofías orientales. Y, como bien decía Santi, tú haces yoga y tú te sientes mucho mejor haciendo yoga si tienes estrés. Sí, claro. Es que no es ninguna... O si tú haces tai chi, te sientes mucho mejor. Pues eso es lo que hace Ronald Hubbard, creando Cienciología y dándole un toque, pues eso, mucho más espiritual y con gente famosa, historias... O sea, hizo una especie de popurrí del mundo de la autoayuda y de la nueva era. Claro, efectivamente. El triunfo de Cienciología es que se basa en cosas que realmente te sientan bien. Lo de los engramas posiblemente, con mi respeto, sea una chorrada del 24. Pero si tú haces tai chi, haces meditación, haces hipnosis y haces toda una serie de técnicas de relajación, es que te vas a sentir mejor. Y él le da una cobertura, digamos, a nivel publicitario y mediática como religión y bueno, y triunfa. Y luego hay una cosa muy bonita que es cuando ya llegas a formar parte de la Organización del Mar. Cuando ya te has liberado de todos tus engramas negativos, ya eres perfecto, digámoslo así, pasas a formar parte de la Organización del Mar, que es... Tú conoces esto muy bien, ¿eh? Que es la que es la élite de la... Será una de las celebrities que vayan seguro, ahí. Sí, seguro. A mí me invitaron, ¿eh? Mira, que es la élite de la... No, famoso no sé, pero me invitaron. A mí me regalaron el libro. A mí también. A mí también. En una feria del libro, estaba firmando y vinieron con el libro en la mano. Y me hicieron una foto en ese momento. Pues sí, luego tú se lo regalaste a alguien porque no lo querías ni tener. La organización pues del pronto Mar vamos a ver, que son muy bonitos, son como de oficial de la Armada y tal. Sí, y, o sea, sí, tienen sus... tú te comprometes a formar parte de la Organización del Mar, agárrate, no de por vida, durante 1.000 millones de años. Hala. Y es que decir, vengan a reclamarte. Efectivamente. O sea, cuando ya pasas a formar parte de la Organización del Mar, tú esa pertenencia es un compromiso durante 1.000 millones de años al que tienes que servir a esa organización. La conclusión es cómo este tipo de ideologías de la nueva era. Lo que pasa es que esto no parece que tenga tampoco ningún peligro, ¿no? No Perdona, sé. ¿Por qué hay críticas a esto? Yo creo, me gustaría saberlo también. ¿Por qué hay... Lo que ha pasado con esto, bueno, yo creo que habría que hablar un poco desde el origen, ¿no? Es decir, antes hablábamos sobre los experimentos del ejército americano en la exploración con LSD de una comunidad de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ver el comportamiento, cómo es un montón de sustancias más poniendo en peligro la salud de un montón de gente. Pero fíjate, de esos estudios luego, como siempre pasa, de lo militar a lo civil, se derivaron un montón de cosas, entre ellas algunos estudiosos de la conciencia de los años 50, 60, 70, como por ejemplo Stanislav Grof o Ken Wilber. Grande Stanislav Grof. Rescatan lo mejor de todo aquello, de todo aquel pasaje tan oscuro de nuestra historia y descubren un montón de cosas de nuestra personalidad, de cómo nos sentimos muchas veces atrapados por ciertos centros traumáticos que están en nuestra conciencia, en nuestra personalidad, desde que somos pequeñitos, incluso fíjate, desde que estamos en el útero materno. Y creo recordar, todo el mundo se acordará de cuando echamos el reportaje sobre Antonia Tamayo, esa chica que se había perdido en el campo durante 3 días y había estado sola, etcétera, y un compañero nuestro pues conseguía mediante sofrosis, una especie de técnica, etcétera, sacar a la luz toda esa información de nuevo, hacérselo recordar, hacérselo consciente, y a partir de ahí aquello dejaría de ser traumático. Bueno, el planteamiento de Dianética o de Cienciología es muy muy parecido y realmente funciona. Tom Cruise no es idiota, tampoco el de Fiebre de Sábado Noche, no recuerdo ahora el nombre. John Travolta, que también es uno... de haber cenado y comido con ellos todos los días, vamos. Bueno, yo ¿Tú sabes si es idiota o no es idiota?
A lo mejor sí que lo es. Bueno, no lo y sé. no lo sabemos. Muy tonto no creo que sea Tom Cruise. Tonto no No, lo sé. yo no creo que sea Y sobre tonto, todo yo tiene no creo mucho que sea dinero tonto. como Yo para tampoco, como pero para que no le perder su conocemos tiempo. para opinar así personalmente de Ya. él. Hombre, yo sí que tuve la oportunidad de conocer a Penélope justo cuando estaba con ella, y además yo recuerdo que me contó que había ido a el centro de Penélope Cruz, cienciología, ¿no? sí, al centro de cienciología, 2 días antes o después iría, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Lo cual aquí en Madrid hay un centro, cualquiera puede ir y demás, pero bueno, yo a lo que me refería finalmente es que ellos lo que han utilizado es un mapa, una técnica, como hay otras tantas más, por las cuales, bajo ciertos impulsos, por ejemplo, bajo sofrosis, hipnosis, etcétera, pueden sacar a la luz un montón de contenidos personales que nos hacen daño y que en algún momento nos pueden liberar. Vamos a El ver. problema es Aquí- cuando, y me gustaría acabar, el problema es cuando... Sí, porque llevas 3 horas y no paras, acaba ya. El problema es cuando controlan tu dinero y tu voluntad, y yo no sé si Dianética es el caso, pero yo a lo que me refiero es que hay un montón de terapias alternativas que van por esta línea, y lo que hace falta es alguien muy, muy responsable, como Manuel Almendro, con una grandísima capacidad, sobre todo Pero que ética tiene que ver y esa moral. persona con cienciología. Es que que te no paga- veo la que te relación paga por ninguna. publicidad, Pues Manuel estoy- Almendro. no, porque no he dicho el nombre de su empresa, pero en realidad lo que estoy Sí, hablando gente es de seria, gente el seria. mismo esquema, el mismo esquema. Yo no creo que sea el mismo esquema, estamos Luis. hablando de la psicología del futuro y la Que psicología no. transpersonal. No, y no. estos pájaros, o como sean, lo han utilizado muy en su favor y otra gente lo utiliza como un médico. Ya has Y dicho, punto. Iker, que el programa no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ¿no? Bueno, supuesto. pájaro no suena demasiado. Yo Pero- solo quería decir una demasiado cosa. feo. He investigado muchísimo el fenómeno de las sectas, y fuera de cienciología o no cienciología, que es una religión, se supone ya en este país, la verdad es que hay tantísima gente en este país que se siente sola y de repente se mete en un grupo, una organización que le da un sentido especial a su vida, que es muy fácil caer en esa Un día red. hacemos un mesa de redacción sobre sectas, cierto. porque hay mucha gente que tiene problemas, pero lo que es cierto es que hay Muchísimo. una serie de elementos comunes, que hay gente muy seria, como en todo en la vida, gente muy seria, y yo estoy con lo que has dicho, con algunos profesionales como Almendro, gente que ha explorado nuevos, claro, pero son doctores habitualmente. Son doctores y gente, claro, es que sofrólogos, además no creo otros que sea- no son que tenga doctores. relación Yo os una vuelvo a cosa con la repetir que es otra, la misma que no. Bueno, matriz. es el dejadme, mismo esquema. vamos a ver, dejadme 2.45, es que si no es imposible, Santiago, vamos a hacer así una cuña. Teníamos preparado muchas cosas, pero bueno, las dejaremos para otro día. Hay un reportaje de nuestro compañero Carlos muy interesante sobre una experiencia de una muchacha en... Bueno, una muchacha... Vamos a escucharlo porque ha ocurrido en Ecuador y precisamente tiene que ver un poco con todo esto, no con la cienciología, pero sí con el manejo sobre la mente humana. Casos como este, de malas compañías y luego supuestos procesos de posesión, han ocurrido en varias ocasiones. Vamos a escucharlo, es un reportaje breve y volvemos, si queréis, casi al final con una de las teorías de conspiración para mí más sobrecogedoras, ¿no? Que es el SIDA como creación en laboratorio. Desde hace 2 años, los habitantes del municipio ecuatoriano de Portoviejo no duermen tranquilos. El conocimiento de que una de las vecinas de su comunidad parece estar supuestamente poseída por el mismísimo demonio no ha hecho más que aumentar los miedos de la que hasta ese momento había sido una apacible comunidad al noroeste del país. Esta es la historia real de la tragedia de una joven portovejense de 27 años llamada Erika Velázquez. Hace 4 años, la muchacha emigró a España en busca de una vida mejor, donde estuvo realizando varios trabajos como niñera. Pasados unos meses, Erika se sentía sola y fue encontrando un gran apoyo en Margot, una mujer dominicana que se convertiría en una de sus más fieles amigas. Poco a poco, la amistad entre ambas mujeres se fue haciendo más fuerte, e incluso la joven aceptó la invitación de Margot de irse a vivir juntas a un piso para compartir gastos. Ahí fue cuando comenzó el calvario de Erika. La joven ecuatoriana comenzó a darse cuenta de los planes que Margot tenía para ella, pero ya era demasiado tarde. Fue obligada a renunciar en varias ocasiones de sus creencias cristianas y fue sometida a diferentes tipos de ritos satánicos que incluían la ingestión de bebidas alucinógenas que terminaron por convertir a Erika en un ser irreconocible. Hace 2 años,
Erika fue deportada de España debido a que deambulaba sin ningún tipo de conocimiento por las calles y estaba muy enferma. Al llegar a Ecuador, su familia no podía creer lo que estaban viendo. Gente diferente a la que ellos conocían. La nueva vida de la joven en Portoviejo tampoco fue fácil para su familia. Era una persona agresiva, perdía la noción del tiempo y cambiaba su voz en cuanto se miraba a un espejo. Erika estaba poseída por un ser maligno que la obligaba a gritar y a destrozar todos los símbolos religiosos que estaban a su alrededor. El estado físico y psíquico de Erika ha seguido sin mejorar en los últimos meses. Ha atacado en varias ocasiones a su madre e incluso llegó a intentar arrojar al vacío desde la terraza de su vivienda a su hija de 6 años. Ante tales acontecimientos, la familia de la joven se ha visto obligada a solicitar ayuda a unos pastores evangélicos para someterla a un exorcismo. Wilner Mendoza, periodista del Diario de Ecuador, nos relataba así cuál es el estado actual de Erika. Ella no ha comido en los últimos 20 días, no ha probado alimentos, no prueba agua, no toma nada y está totalmente agresiva. En este momento ella está siendo tratada por pastores evangélicos de una iglesia, de un centro cristiano de la ciudad de Manta. Ellos comenzaron hace 2 días, 7 días de ayuno y de oraciones para tratar de liberarla. Aparentemente ya hay mejoría en el estado de ella. Ella ya puede conversar con sus familiares, pero todavía no se puede adelantar uno a dar un criterio sobre el estado final de ella porque todavía está siendo tratada. No se conocen las causas concretas del estado actual de la joven de Portoviejo, pero parece ser que no ha sido un caso aislado en su familia. Y creo que hubo algún caso en la familia anterior con un pariente, un padre o abuelo, que tuvo el mismo problema. Las incógnitas sobre el caso Erika Velázquez siguen sin encontrar una posible respuesta. El sufrimiento de la familia de la joven sigue aumentando a medida que pasan los días. Sin embargo, los tratamientos a los que está siendo sometida en las últimas jornadas parecen empezar a dar sus resultados. Mientras tanto, la joven ecuatoriana seguirá encerrada en su habitación a la espera de una solución que la devuelva a su vida anterior. Como vemos, gente que lo pasa muy mal en cualquier rincón del mundo. Y por cierto, Carlos estaba muy soliviantado, Carlos Cala, nuestro compañero, mientras escuchaba el reportaje, porque decía que claro, que hay muchas leyendas urbanas que incluso llegan en los mensajes de SMS y que, por ejemplo, de los judíos y las Torres Gemelas, ¿no? Claro, sí, es que le preguntabas a Santiago. Sí, le preguntaba a Santiago, que es el experto en estas cuestiones. Leyenda urbana. Sí, que si se llegó a comprobar efectivamente que el 11S hubo 6.000 judíos que no fueron a trabajar, ¿no? A las torres. Claro, como explicación que se da de que estaban detrás de los atentados y demás, y me comentaba que no es así, que eso es una leyenda urbana. Y claro, pues yo decía después de oír esto, y estoy seguro de que hay muchísimas leyendas urbanas en torno a este asunto y hay muchos otros, que claro, que con 3 leyendas urbanas o 4 que te inventes y que difundas por internet y que lleguen a todos los rincones del mundo y que todo el mundo crea en ellas, te inventas una teoría de la conspiración de principio a fin. Me estás contando el gran mal, Carmen. Tú que lees los mensajes, es que mucha gente da por hecho cosas, sí, incluso cosas que nosotros, por ejemplo, aquí hemos negado como si fueran verdad. El nivel de percepción en la realidad virtual del siglo XXI es que es... Y medio mundo dio con el 11S por verdadero, que Nostradamus ya lo había predicho en sus profecías, cosa que era totalmente falsa. Fíjate, el diario El Mundo el 12 de septiembre sí, abrió con una cuarteta de Nostradamus y los telediarios en la puerta que eran completamente falsas. Sí. O comentaban que las joyerías de Manhattan habían retirado, por cierto, de propiedad judía, habían retirado las joyas de los escaparates. No me parece tan Es decir, mal. estamos viviendo en un sistema donde cómo nos defendemos de la mentira constante. Cualquiera puede... A mí cuando la gente dice, es que mire, he leído en internet esto sobre usted o sobre este caso, no sé qué. Pero ¿y cómo se fía? ¿Y por qué es verdad eso? Si cualquiera puede hacerlo y colgarlo libremente. Eso, claro. ¿Cómo hay gente que le da rigor a lo que aparezca en una página de internet? Pero perdona, Iker, incluso, vamos a ver, nuestro caso no es periodista, si aquí en tono el mea culpa,
cuando después de tomarme el café me estaba fumando un cigarro con Santi en el intermedio de hora y yo sabía que íbamos a hablar de lo del famoso pollo frito. Le he preguntado, oye Santi, aquellas fotos que salían por internet de unos pollos muy hinchados sin cabeza. No, yo los que vi eran con cabeza, pero yo muy sin cabeza, que los muy alimentaban hinchados como y tal, por... y dije, bueno, pues a lo mejor le han metido hormonas, algo así, y me ha dicho que es una leyenda urbana y una falsedad total y absoluta. Menudo temazo, la sociedad donde ya no sabemos... Gatos, que había también los gatos bonsai, efectivamente, ¿no? Falso. Yo es que creo que es muy positivo que estemos conectados globalmente a través de Internet y a través de la red, pero esto también conlleva muchísimos riesgos. Y ya veremos. Y muchos peligros, porque... claro, mira, hay una última, no nos va a dar tiempo prácticamente y lo sabíamos, pero simplemente me gustaría si queréis lo dejamos para otro programa, pero la última gran conspiración, digámoslo así, otras serían poderes de sociedades secretas que ya hemos comentado, pero una que sí tuvo un gran auge, parece que se ha olvidado, que ya casi nadie habla de esto, el SIDA, ¿no? Ese gran azote, mediados de los 80, que fue creado por el hombre. ¿Esto de dónde surge, Santi? El padre de esta idea, o de esta teoría, es el profesor Jacob Sigal, que era director del Instituto Biológico de Berlín, antes de la unificación alemana, de Berlín Oriental, que tiene su cierta importancia porque mucha gente dijo que era propaganda soviética para desprestigiar a los estadounidenses. El doctor Sigal fue uno de los primeros en estudiar el virus, y él llegó a la conclusión de que el material genético era una mezcla de dos enfermedades conocidas. Una era el Visna, que es una enfermedad neurológica que afecta solo generalmente al ganado ovino. No es imposible que se contagie al hombre. Y el otro era el HTLV1, que es una forma vírica de leucemia humana. Él argumentaba que era prácticamente imposible que por mutación espontánea, o aunque fuera porque se hubiesen, digámoslo así, inoculado mutuamente los dos virus por accidente, era prácticamente imposible que esas semejanzas genéticas fueran casuales, fueran naturales, es decir, hubiese sido una casualidad demasiado grande y que podía haber sido una cuestión de laboratorio. A raíz de eso, él escribió un libro que solamente se ha publicado en 2 países, curiosamente, 2 países, uno lógicamente en Alemania, que es su lengua madre, y otro en la India. En la India se encontró editores, y de hecho es una teoría muy popular entre la población hindú. A raíz de esto sí se hicieron algunas investigaciones y, hombre, hay datos circunstanciales curiosos que encajan, pero que evidentemente no quieren decir nada. Dato 1, a principios de los 70, cuando se reúne el Comité de Asignaciones Presupuestarias del Congreso estadounidense, pues hay una asignación de $7 millones para desarrollar en Fort Detrick, Maryland, que es donde tiene los servicios médicos, digámoslo así, el ejército estadounidense, desarrollar un arma biológica que afecte al sistema inmunitario humano. Más o menos las fechas sí podían coincidir. Luego están las cuestiones de que efectivamente la teoría del nacimiento del virus en África se da de bofetadas con que los primeros casos registrados hayan sido en Estados Unidos, y no sea hasta años después que se empiezan a registrar documentalmente en la literatura científica casos en África. Hay una serie de pruebas, ya te digo, que todas bastante circunstanciales, y lo único de peso sólido es precisamente el libro del doctor Sigal, que es un científico de prestigio, pero que curiosamente nunca ha sido capaz, o sea, ha sido capaz porque se lo han impedido, es decir, nunca ha podido colocar ningún artículo en ninguna revista ni médica ni científica sobre este tema. Lo cual es una pena, porque lógicamente si este experimento fuese real y los datos del doctor Sigal fuesen reales, podría ser reproducible en laboratorio, que es la forma como en ciencia pura se pueden confirmar o rebatir las cosas. Pero al no haber podido publicar ningún artículo en ninguna revista científica, pues su método, salvo para los que hayan comprado su libro, es absolutamente desconocido. Bueno, vaya lección, de Santiago Camacho, rápida, directa, crónica perfecta. Por eso es don Santiago Camacho, el rey de las conspiraciones. Pero da la sensación, por lo que hemos hablado aquí, de que ya no vamos a poder desasirnos nunca de la sombra de la duda sobre cualquier acontecimiento traumático para el género humano, ¿no? Sí. ¿Llegamos todos a esa conclusión o no, compañeros? A no ser, sí, claro, por supuesto. Y además es una herramienta peligrosísima, ¿no? Ese helicóptero para mandar información sin control por la red, ¿no? Pero hay algunas fuentes de información que más o menos son bastante fiables
fiables, porque de uno casi no se puede ni fiar a veces de la información oficial que se da en una rueda de prensa. Hablábamos de la guerra, y en la guerra todo lo que se cuenta es mentira. Cuando tú vas a la guerra, las ruedas de prensa que te dan allí te están contando milongas. Tienes que ir a primera línea de fuego, que muchas veces no sabes ni dónde anda, para enterarte de algo que a lo mejor ni siquiera está sucediendo, ¿no? O sea, con lo cual, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la realidad? Sería el gran interrogante para un futuro programa, una futura mesa de redacción. Santiago Camacho, que muchas gracias como siempre por cada sábado. Vaya lección, maestro. Como siempre, un placer. Venga, Luis Álvarez, gracias, compañero. Un abrazo. Un día me tienes que contar todo lo que viviste en la guerra, ¿eh? Un día te lo cuento. Carlos Cala, amigo, como siempre, muchas gracias. Un placer. Juan G, como no, también tienes admiradores y admiradoras, ¿eh? Muchas gracias. Paz, que eres un crack, ya lo sabes. Muchas gracias, Paz. Muchas no todos son críticas. Juan. Bien. Un fuerte abrazo. Y Carmen, que mañana nos vemos, ¿no? Mañana es todos las juntos. 11:15, Cuarto Milenio, ya sabéis, en 4 Televisión, y allí nos vamos a ver con casos Conectamos con el superinteresantes. Vaticano, por cierto. Ha habido unas cosas... Y ha habido cosas muy interesantes que Y ese mañana abogado. podréis ver. Y como siempre, gracias Noel Calero, gracias Carlos Largo, gracias a toda la audiencia. El fin de semana se prolonga mañana en las pantallas de 4. Esta es nuestra mesa de redacción. Sobre todo lo que hemos querido decir hoy es que no nos fiemos de nadie, quizá ni de nosotros mismos. Un abrazo. Milenio 3 en la SER.